¿cómo están? Bienvenidos a Horror for Dummies en esta sección que llamo Gruesome Reviews. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los videos? Es que aquí no es de investigación más que mi mera opinión sobre películas, ya sean películas recientes o películas del pasado. Y dado el tema de hoy, yo creo que es perfecta para esta playlist del canal. El día de hoy, episodio 17, vamos a hablar de originales versus remakes, con cuál nos quedamos. Pero no puedo continuar sin antes enseñarles el spooky item del día. Claro que sí. El día de hoy, no sé si ya les enseñé esto, entonces les voy a enseñar dos. Es esta playera, que es XL, que me encontré en Walmart de San Diego. Y vean qué hermosura. Obviamente es de mis playeras favoritas. Ustedes saben que me encanta lo oversize y que Halloween es una de mis franquicias favoritas. Michael también. Y adivinen cuánto me costó, porque estaba en clearance, o sea, en oferta, en rebaja. $1. Esta playera de mis franquicias favoritas me costó $1. O sea, 20 pesos. Y es, o sea, tiene el logo oficial y todo de Halloween, o sea, verdadera joya. Y si ya les había enseñado eso, pero no me acuerdo, también tengo esta otra belleza que lo tengo por todo mi departamento. Son portabelitas de calabaza. Los tengo por toda mi cocina y son 4, pero sí. No puedo usar, sin embargo, de citronela o de moscos porque tengo un gato y no quiero que muera. Ahora sí, vámonos. Me emociona esto porque es un formato nuevo en el sentido de que hago investigación meramente básica de ver las películas nuevamente y yo formar una opinión. Recuerden que mi opinión no es la verdad absoluta. Ustedes tienen derecho de estar de acuerdo o no conmigo. Y pues es más bien como para echar cotorreo en este canal, ¿no? Ya fue mucha investigación, hay que darnos un descansito de vez en cuando, porque yo lo hago todo sola, mis niños. Como siempre, empecemos por las bases. Hollywood se ha encargado de crear de todo, porque ya no tiene ideas originales, seamos honestas. Y esto es en todos los géneros, sea películas infantiles, ya sea películas de animación, películas de acción, películas de comedia. Hay una cantidad enorme de reboots, remakes, precuelas, secuelas. Y como en este video voy a manejar estrictamente remakes, yo creo que es necesario definir cada uno de estos términos para que no haya confusión. Precuela es la historia que va antes de una historia contada, ¿ok? Entonces es el pre-antes. Secuela es la historia que va después de la historia original contada. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reboot y remake? Créanme que investigando y leyendo varias veces los significados no me quedaba claro como hasta la 6ª vez, y a lo que yo entiendo es lo siguiente. Remake es volver a contar la misma historia, pero pueden cambiar ciertos elementos. De preferencia no, mantener un 70% de la estructura de la historia ya contada. Le damos espacio de innovación, de propuesta. Y el reboot es reanimar o revivir una franquicia. Remake es exclusivamente de una sola cinta y reboot es de una franquicia. Ok, entonces ya aclarado esto, vamos a hablar de remakes malos y remakes buenos. Voy a dar mi opinión. No van a ser en orden cronológico y yo sé que no va a haber varias opciones en este video, pues porque no acabaría. Sería un video de horas, pero yo estoy dispuesta a hacer una parte 2 y 3 de este video porque se me hizo muy interesante incluso escribir el guión y mi opinión sobre estas películas, ¿ok? Voy a calificar los remakes con las siguientes categorías: fidelidad, los personajes, el tono, la técnica, que puede ser efectos especiales, la dirección, la fotografía, obviamente teniendo en consideración su contexto tanto histórico como económico. Aportaciones es qué nuevo me ofrece esta historia. Es una historia que ya sé, cómo acaba, cómo empieza, cuál es el clímax, qué me ofrece nuevamente. Y eso que ofrece vale la pena, me mueve, me conmueve. Relevancia cultural, si la nueva hizo algo que la pasada no hizo y se va a quedar como en la cultura pop. Y por último, y yo creo que esto es muy importante, manejo del presupuesto. Obviamente voy a manejar precios ya equivalentes con la inflación, pero quiero ver
que hay películas que tienen el presupuesto del mundo y son una porquería, y hay películas que con un presupuesto que dices, ¿qué hago con esto?, están en esta lista. Y bueno, ¿quién va a ser la primera víctima de este gruesome review? Carrie. Creo que es obvio. Por Dios. La original es de 1977 y el remake es de 2013. Películas basadas en la primera novela de quien es el mejor autor de horror, en mi opinión. Y hay un video de él en este canal, Stephen Motherfucking King. Y bueno, rapidísimo, ¿de qué trata Carrie? Es una adolescente que es víctima de bullying. Es víctima de acoso, es víctima de abuso por su mamá extremadamente religiosa y sobreprotectora, por no decir controladora. Y resulta que esta joven tan afligida tiene poderes telequinéticos, y cuando empieza a reconocerlos, pues todo se sale de control. Y de hecho, investigando sobre este caso del remake, hubo una en 2002. Se ha puesto que ustedes tampoco sabían eso, pero bueno, yo me voy a enfocar en el remake del 2013 y en la versión original de 1977. Vámonos round por round. Fidelidad. Ok, la historia sí es la misma, pero cómo cuentan la historia es lo que me llama muchísimo la atención. La original, o la versión de 77, empieza cronológicamente, empieza con Carrie estando en la escuela, siendo bulleada, siendo señalada y siendo objeto de burla, vaya. Mientras que en el remake nos hacemos un pequeño viaje al pasado y vemos el nacimiento de Carrie, ¿no? Vemos pues su madre extremadamente religiosa, sola, interpretada por Julianne Moore. Hello, excelente casting. Lo que haga esa señora le sale bien. Y cómo por poco su propia madre le quita la vida. En cuanto al tono o al enfoque, la principal área de interés en la original es Carrie, lo dice en el título. Pero en la versión del 2013, o en este caso el remake, se enfoca en los poderes de Carrie y Carrie pasa a segundo plano. En la versión original vemos cómo pasa Carrie de una joven marginalizada, de una joven afligida, una joven estresada, a una señorita vengativa, a una señorita llena de ira, de rencor, y se deshace de quien se mete en su paso. Mientras que la del 2013 sí sigue siendo víctima de bullying, sí sigue teniendo su madre extremadamente religiosa, pero ya hay un arco de un desarrollo de personaje muy drástico, porque aquí sí tiene la opción de experimentar con sus poderes mucho más que en la versión original. A lo más que hace la original es que rompe el espejo, y en esta tiene una escena súper Matilda, si me preguntan. Vámonos al clímax de esta película, que es la escena principal o la más famosa, que es la escena de la cubeta en la graduación, cuando le hacen creer a Carrie que ganó prom queen con tal de hacerle daño. Noté tres cosas, y tres cosas solamente. Nada me va a hacer que no grabe este video. En la original tenemos diferentes reacciones al momento que sucede esto. Tenemos la reacción de Carrie, tenemos la reacción del prom queen, tenemos la reacción de las personas que hicieron la broma, de sus maestros y de sus compañeros. Y eso es algo súper importante y que siempre me ha agradado, porque en el chisme te encanta saber qué hizo cada persona. Y en su dolor y en su trauma, Carrie empieza a imaginar que se burlan de ella. Mientras que en el remake, cuando cae la cubeta, hacen la misma escena o repiten la misma escena varias veces de diferentes ángulos. Esto no me dice nada. Esto me recuerda a las novelas de Turquía o de India, que pasan la misma escena y con efectos diferentes, súper dramáticos, pero que no aportan nada a la historia o la narrativa. O sea, es inútil, en mi opinión. Ahora, esta parte es la que me hizo meter a Carrie en este video. Es la reacción o las decisiones actorales de Chloe Grace Moretz y Sissy Spacek. La decisión actoral de Chloe Grace Moretz, cuando ya cae la cubeta, siento que es muy obvia.
¿no? Siento que es algo que te esperas porque es una reacción humana al final del día y de hecho está súper apegada al libro. Es una reacción obvia. Las manos temblando, respiración y ritmo cardíaco súper agitados. Obviamente el del shock, que eso es normal, pero lo sentí muy obvio. Lo sentí un poco como y les voy a decir por qué. La reacción de la versión original, o sea, de Sissy Spacek, se me hace excelente. Es una decisión actoral inteligente. ¿Y por qué? Lo que hace, obviamente, el suspiro es igual el... Delicadamente se quita el cabello de su rostro, se tensa el cuerpo, sus extremidades las mantiene pegadas hacia ella y lo único que hace es abrir los ojos, que si han visto esta escena hasta la fecha me da mucho miedo por los enormes ojos de la actriz. Entonces es como... Y lo único que hace es levantar la cabeza y incluso empieza a respirar profundo, que es completamente opuesto a la decisión de Chloe Grace Moretz. Acto seguido, los poderes. ¿Qué hace Chloe Grace Moretz? Y eso es algo que nunca me gustó de la versión de la película, que tal vez viene en el libro, pero no recuerdo perfectamente. Tiene años que la vi, perdónenme. Es irse por la parte obvia de poderes telequinéticos. Manos. Muy Stranger Things, muy Matilda. Ya sé que Stranger Things salió después, pero ven mi punto. No me aporta nada y es como raro para mí ver a Carrie, una persona que ha pasado por tanto trauma y es víctima de tantas cosas, sentirse de repente poderosa y no hay un arco como de confusión y de shock. Obviamente tiene este como movimiento de las manos, como Wanda Maximoff en las películas de Marvel. Y la diferencia de la original con el remake es que esta Carrie disfruta lo que está haciendo, ¿no? En esta versión incluso vuela. Y pues obviamente los cables y todo eso empieza a pegarles a todo mundo, ¿no? Lo que sí agradezco de esta versión es que solo le hizo daño a las personas que le hicieron daño a ella. Y en cambio en la original se fue parejo. ¿Cómo desata sus poderes Carrie en la versión original? Ella lo que hace, sigue así, y lo que hace es solo girar su cabeza un cuarto a la vez. Obviamente la decisión de los violines se me hace también excelente. Y el paneo de estas dos escenas cambiando de lugar perspectivamente. Una propuesta innovadora para hacer los finales de los 70s, pero funciona. Entonces, literal, ella solo baja el mentón, mantiene la mirada fija y con su cabeza mueve la llave del agua, cierra las puertas, y cuando sale lo del gimnasio y salen las llamas, ella sale como princesa, pasito a pasito, las muñecas un poco despegadas de su torso y caminando con una tranquilidad que es opuesto a lo que acaba de pasar, ¿no? Eso me hace creer que ella sigue en estado de shock. Y bueno, relevancia cultural, Carrie siempre ha sido referida en muchas cosas. Es una historia súper particular y más porque es la primera obra de una de las mentes más brillantes que tenemos ahorita en el mundo de la literatura del horror. Yo creo que nunca va a pasar de moda y el remake no hizo nada. El remake no aportó algo diferente, no revivió la película. De hecho, es muy conocida por lo mala que fue. Y en cuanto al manejo del presupuesto, lo borré sin querer todo esto, que googleenlo conmigo. Carrie 1979 budget. En ese entonces tuvo 1.8 millones de dólares como budget, que eso ahorita sería como unos 6 millones de dólares. Sí hace sentido porque recordemos que en los 70s no había CGI, no había VFX, no había green screen, todo se hacía con efectos prácticos. Entonces la parte del gimnasio, la parte de la llave, y considerando que compraron los derechos de Stephen King y considerando que tienen uno de los actores más famosos en la historia de Estados Unidos, John Travolta, makes sense. Makes complete sense. Mientras que la del 2013 tuvo 30 millones de dólares y recaudó 84 millones de dólares. Eso es muy bajito.
o sea, no tengo esa cantidad en mi cartera, vaya, pero es muy bajito considerando la inversión. Siempre tiene que ser como 6 veces más, 5 veces más para considerarlo exitoso. Entonces, este round, Carrie, original versus remake, ¿con cuál me quedo? Original, 100%. Al menos yo no estoy en contra de los remakes, quiero que entiendan eso a lo largo de este video. Pero si van a hacer un remake, háganlo bien, que valga la pena. Si van a contar lo mismo y no aportan nada, guárdense el proyecto y hagan una nueva historia. O basado, pero no la misma, ¿ok? Ahora vámonos con un excelente remake. Y lo hablé en el video pasado, de eso sí estoy segura. Vamos a hablar de Evil Dead. Que de hecho la vi anoche otra vez porque me gusta esa película. Evil Dead, la original, es de 1981 de Sam Raimi. Y el remake también es del 2013 y este es por Fede Álvarez. Si a ustedes les suena este nombre, es porque ha hecho varias cosas. De hecho, él dirigió la nueva de Alien, ¿no? Y casualmente este remake fue su debut como director. Entonces, yo no sabía eso y me quedé como, wow. Vámonos round por round. Evil Dead 1981, Evil Dead 2013. Y bueno, Evil Dead cuenta la historia de 5 amigos que viajan a una cabaña remota en el bosque donde tienen la idea de pasársela cool, pasársela chido, pasársela groovy. Si saben por qué dicen groovy, considérense mi mejor amigo personal, claro que sí. Donde encuentran un libro conocido como el Necronomicon de H.P. Lovecraft, que es un libro que sí existe. Y esto libera una entidad, un poder maligno que va a hacer que sus vidas corran en riesgo. Ok, en fidelidad, la fidelidad. La historia, al igual que Carrie, es la misma, pero la principal diferencia entre la original y el remake es que la original, tal vez porque eran los 80s, es como el de las pioneras en mezclar terror con comedia. Y por eso fue tan adorada y por eso tuvo tanta popularidad y tuvo secuelas. Esto obviamente maximizó la carrera de Bruce Campbell, que es Ash en la versión original. Y la versión del remake, o el remake, vaya, es completamente horror, es completamente thriller psicológico, incluso gore. Entonces es la misma historia pero diferentes perspectivas, ¿ok? ¿Cómo inician ambas películas? La versión de Fede inicia en el bosque con una niña claramente perdida, es secuestrada y cuando recupera el conocimiento es atada a una columna de madera por su propio padre y una bruja acompañada de su padre. Esto porque su papá intenta deshacerse de ella después de que asesinó a su esposa y se da cuenta gracias a este libro que ella está poseída. Y la única manera de deshacerse de los Deadites, que es el término usado en esta franquicia para los poseídos o infectados, es o cortando todas sus extremidades, enterrándolos vivos, o a la antigua, como en los Salem Witch Trials, quemándolos. En efecto, es quemada viva y esta entidad o ser se desvanece a otra parte del bosque. Y empieza nuestra historia, ¿no? Mientras que la versión original empieza con el grupo de amigos, que son 5 personas, manejando hacia la cabaña para pasar un fin de semana chévere, ¿no? A gusto. Pero vemos como una entidad maligna los vigila desde el bosque y casi los mete en un accidente automovilístico. Algo que se me hizo muy interesante es que eso de ir a una cabaña abandonada es un cliché ya, Maybe cuando salió esta película no, pero en estos tiempos, en pleno 2024, ir a una cabaña abandonada con un grupo de amigos, ¿cuántas películas no hemos visto así? Entonces el argumento que da la versión de Fede Álvarez es que van porque la hermana menor de uno de los amigos, Mia, sufre de adicción. Entonces se la llevan como a la antigua casa de verano de la familia, junto con unos amigos, para ayudarla a superar esta adicción. Razón inteligente, razón no tan obvia y pues un problema real, ¿no? Y también justifica el que sus amigos no le crean cuando empieza a decirles que algo raro está pasando. Ahora vámonos a la escena clave, que es el Necronomicon o la primera posesión. Bueno, en la original el Necronomicon es descubierto por Ash y es traído arriba con todos sus amigos para compartir y escuchan la cinta de las personas que leyeron este libro en primer lugar y es como se desata entidad maligna y todo se empieza a alterar y empieza el declive de la felicidad.
en esta película. Mientras que en la versión del 2013, uno de los amigos de este grupo es un maestro creo que de secundaria o de preparatoria. Y igual bajan al sótano, se encuentran este libro y pues todos de que, ¿sabes qué? Esto está muy raro, esto está muy feo, déjalo ahí, no lo toques. Pero este güey es insistente y como todos están enfocados en Mia y que su síndrome de abstinencia, este güey necesita hacer algo y les llamó la atención, sobre todo, creo que es maestro de literatura, algo así. Entonces se pone a leer el libro y lo lee en voz alta y él es quien desata la entidad, ¿no? Algo también muy padre que noté es que la película inicia con estas tomas en el bosque, que en ese entonces pusieron una cámara en una tabla de madera, como un dolly, al camarógrafo, y eran como 3 personas arrastrando al camarógrafo por el bosque, y ya nada más lo hicieron en cámara rápida. Y obviamente la versión del 2013 retoma estas direcciones de cámara, obviamente mucho más avanzadas, mejor producidas, pero no al principio, sino al momento de que Mia es poseída. La primera poseída es Cheryl, o el primer Deadite es Cheryl, y nos damos cuenta porque están jugando cartas y empieza a adivinar todas las cartas y se voltea y espanta a todos sus amigos, mientras que en el remake Mia es poseída por la identidad después de este paneo en el bosque que mencioné hace unos momentos. Las ramas sujetan a Mia de tal manera que no se puede mover y esta entidad como gemela, que es idéntica a ella, suelta esta entidad, sale de su boca, sale por las ramas y se mete a Mia por donde menos esperan. Por ahí. Y las dos se unen en un grito unisono que... Ay, qué horror, qué horror, qué horror. Y otro que me encantó, y esto de hecho fue decisión de la actriz, ¿no? De la actriz principal. Los Deadites en la versión original lo molestaban a Ash, como que lo provocaban, y a pesar de que los sometía, los empujaba, los molestaba, estos se dejaban, como que sabían que él iba a perder en algún momento, entonces le cantaban, lo espantaban, pero no evitaban que los mangoneara. Entonces yo creo que esa es la parte de humor también. En cambio acá es pura incitación, es inyectar puro miedo en nuestros personajes. Y la parte de We're gonna get you, no more beep, que canta Cheryl, lo quiso conservar la actriz del remake y también la hace. Corre, cinta. Shut up. We're gonna get you, not another peep. Time to go to... Ok, relevancia cultural. La frase groovy, por eso la mencioné, es súper popular y de hecho se usa muchísimo también en la cultura pop. Y Hail to the King, baby. Igual, esas son las 2 frases que más tienen popularidad de la franquicia. Y como les digo, es como humorística, muy ochentera en el contexto que es. Y pues sacó una nueva secuela que es Evil Dead Rise. Buenísima, amigos. Si quieren que haga un video exclusivamente de Evil Dead Rise, díganmelo, pero wow, esa película me encantó. La vi en el cine sola. Ay, 10 de 10, la verdad estoy muy contenta con esa película. Y bueno, también salió Evil Dead 2, salió Army of Darkness. Y si ponemos en un espectro las películas de esta franquicia, yo creo que si nos vamos de más cómica a más terrorífica, definitivamente el remake sería como la más gore, la más terror, la más psychological thriller, mientras que la versión, por ejemplo, de Army of Darkness quedaría 100% humorística, la original quedaría en medio y Evil Dead Rise quedaría en medio, 1, 2 quedarían de este lado. Sí. Manejo de presupuesto. En ese entonces la original tuvo $375,000. Con la inflación eso se traduce a $1,200,000.
buen uso. Yo digo que obviamente el maquillaje ahorita es una burla, pero era 1981, amigos. Y eso era un presupuesto bajo para un estudio. Yo digo que se hizo lo que se pudo. Efectos prácticos a mí me encantan. Entonces, sí, o sea, obviamente ahorita ya no, ni te da cosquillas, pero para el contexto que era el de los tiempos que eran, sí fue bien utilizado. Mientras que el remake del 2013 fueron 17 millones justificados. Fue una historia bien contada, los efectos especiales se ven muy bien, el make-up se ve muy bien. Y sobre todo cuando son las escenas de la naturaleza, que la tormenta y las ramas y todo eso, no se ve too fake. Entonces, original versus remake, ¿con cuál me quedo? Amo las dos, pero yo creo que depende de qué tipo de película quieres ver. Sí considero que tienes que ver la original para el contexto del resto, pero en lo personal, a mí me gusta lo más gore, lo más... hello. lo más gráfico posible. Entonces me quedaría con el remake solo porque mis preferencias son esas. Pero eso de terror y comedia es una joya y las dos están a la altura. Son diferentes maneras de contar la misma historia y las dos les doy un 10. Ahora vámonos con una mala, y esta va a causar controversia. Causó controversia también, pero en este canal hay mucha gente que, no sé, tal vez le guste. Pero, bueno, vamos a hablar de Nightmare on Elm Street. La original siendo, creo que igual de 1981, ajá, y el remake del 2009. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, antes, pequeño repaso, sinopsis, trama, de qué se trata Nightmare on Elm Street. Varios adolescentes son asesinados por este monstruo que los ataca en el mundo de los sueños, y si no resuelven cómo vencerlo, ellos también van a valer madre, ¿ok? Fidelidad, ok. Desde aquí ya empezamos mal. El problema con el remake del 2009 es que pasan a esta figura icónica de las slasher movies que es Freddy Krueger, de ser un monstruo, de ser un demonio, de ser algo que te puede dar miedo porque es algo que no comprendes, y el mundo de los sueños, pues todo el mundo tiene sueños, todo el mundo duerme, es algo como que no tan descabellado. Lo humanizan, y lo humanizan de tal manera que arruinan la historia. ¿Por qué? Porque resulta que en la versión del 2009 Freddy Krueger no es hijo de una monja que fue violada por varios psicópatas, ¿no? Freddy Krueger no es un señor que asesinó a su esposa. Freddy Krueger no es nada de lo que se nos ha venido contando desde los 80s. Es simplemente un pedófilo que violó a niños en la escuela que trabajaba como conserje. ¿Qué? Obviamente entiendo el approach, obviamente entiendo qué trataron de hacer, pero estamos hablando de una de las figuras más icónicas. Aunque no hayas visto la película, tú sabes perfectamente quién es este señor quemado con guantes de cuchillas y sombrero y suéter de rayas. ¿Sabes quién es? Y no es reconocido como un pedófilo. Bueno, en cuestión de técnica, está súper mal editada. O sea, el diseño de Freddy Krueger, no solo cambiaron la historia, pero cambiaron el aspecto de Krueger y lo hicieron muy Voldemort. No sé si me explico. Realmente, o de manera realista, así se ve una persona quemada. Ese no es Freddy Krueger. No es. Por más que le pongas el mismo sombrero, el mismo suéter, eso para los fans de la franquicia y del personaje, ese no es Freddy Krueger. No puedes alterar la historia a tal grado que cambias todo excepto el pinche suéter del personaje. No puedes. Y más si es una película que lleva en ese entonces más de 2 décadas siendo exitosa y una figura importante en el mundo del horror. Yo estoy muy molesta con este remake, la verdad. En cuanto a respuesta emocional, pues la del 84 era súper inquietante, ¿no? Y era algo como nuevo, porque no era un monstruo con un cuchillo que perseguía a Laurie. No era un señor con una motosierra en una casa de psicópatas como Leatherface. Era un monstruo que te atacaba en el mundo de los sueños. Entonces traumó una generación de tan solo irse a dormir, ¿no? Y si ven el video de quién es Freddy Krueger, tengo todo un video al respecto. Hay casos que la gente le daba miedo dormir
porque pensaban que iban a morir. Entonces pasa de eso a la pedofilia. Y es un tema que obviamente es muy fuerte, ¿no? Es un tema que obviamente hay muchas víctimas al respecto. No fue un riesgo atinado, la verdad. O sea, no. Yo creo que esta nueva versión trató de ser obviamente actualizada, trató de ser más moderna, pero no hizo nada para ser influyente o para dejar en alto el nombre de la franquicia. Freddy Krueger es un icono de culto, entonces esta película no le hizo ningún favor, esta película no hizo nada. Es que ni siquiera hay escenas que puedo describir como comparar una con la otra, porque la historia es tan diferente. Y la escena en la que sale en el remake sale con fuego Freddy de esta bodega que los papás decidieron quemarlo vivo porque violaron a sus hijos. Se ve raro, se ve súper mal editada, entonces es como, ni siquiera lo voy a intentar, amigos. Manejó el presupuesto en el 84. Ya con la inflación $6 millones. Y yo creo que estuvo muy bien. Recordemos que todo en ese entonces era efectos prácticos. Y por ejemplo la escena en la que se corta aquí y le salen gusanos y pus, los efectos de la tela, que es icónica, y en la versión del remake está súper CGI pésimo. Yo creo que las versiones originales, lo que hace la gran diferencia con los remakes, a pesar de la tecnología, es que la creatividad sobraba. Y se van a ir de patitas cuando les diga cuánto fue el presupuesto para la versión del 2009. En el 2009. O sea, en ese entonces, sí, con inflación y todo. $35 millones. ¿Dónde están? Yo no vi reflejado tan siquiera en el CGI los $35 millones. No vi un guión con cuerpo, no vi un guión sustancial, no vi un desarrollo de personaje que diga, tal vez es una historia diferente, pero hace sentido. No. Usaron $35 millones para tratar de cambiar el estatus de ícono a una figura y hacerlo más humano, con un hábito corrompido, con una cosa que es un tema delicado. Entonces yo no veo esos 35 millones con un buen uso. Le falta impacto emocional, le falta relevancia, le falta todo. Entonces, Nightmare on Elm Street, original versus remake, ¿con cuál me quedo? Original, 100%. Me gustaría que hicieran un remake ahorita. ¿Qué propuesta tendrían? Me gustaría que fuera maybe James Wan, me gustaría que fuera Fede Álvarez, me gustaría que fuera Ari Aster, me gustaría que fuera... Hay muchos directores que me gustaría que le dieran su propio spin a Freddy Krueger, pero este no fue. Yo creo que este es el peor remake del cual voy a hablar en el video de hoy. Vámonos a otro que me encanta. Y he visto la película, las dos versiones, en sus varias presentaciones, más de 3 veces, sin pedos. El libro es el libro más largo que he leído, y también es de la mente brillante, incomparable de Stephen King. Vamos a hablar de It. It cuenta la historia de un grupo de chicos que son amigos y que tienen en común que todos son buleados por diferentes razones. Su infancia ocurre en los 60s y pasan 27 años. Este payaso regresa para atormentarlos una vez más y deciden acabar con él. Ok, la original no es una película, de hecho. La original es de 1990 y era una miniserie. Por eso, si han visto la película, hay cortes aleatorios que se va como se difuminan o se pasan a pantalla negra, porque eran cortes comerciales. Pero es considerada la película porque ya después la lanzaron todos los capítulos juntos como una sola cinta. Y el remake del 2017 son 2 películas porque decidieron hacerla súper extensa, capítulo 1, capítulo 2. Dirigida por Andy Muschietti. Y fun fact, de hecho pasaron 27 años de 1990 a 2017, lo cual ese detalle, muy bien Andy Muschietti, muy bien. Fidelidad, la historia. La original o la miniserie es bastante fiel al libro,
¿no? Cubre la historia de los niños, su reencuentro en los años 80, cómo cada uno pasa por su propio trauma. Billy con la pérdida de Georgie, Ben que le hacían bullying por su sobrepeso, Richie era el payaso de la clase, que en el libro sabemos que era porque sus papás no le ponían atención, Bev que era abusada, sí, sexualmente por su papá en el libro, en la miniserie y también en la película es como un abuso más psicológico. Mike, obviamente, el tema del racismo y más en los 50 en Estados Unidos. Y Ed, que es un hipocondriaco, ¿no? Entonces, The Losers Club. Y en la versión del 2017 no se va a los 50. Esta infancia la tienen en los 80, lo cual se me hizo muy interesante, tal vez porque está más cercano al director, cosas que él vivió, cosas que él puede aportar a esta historia, y esa diferencia de casi 3 décadas no impacta mucho a la historia, tal vez porque la atinó muy bien, tal vez porque no sientes que el contexto que rodea a los niños cambia sus traumas o cambia cómo se desarrollaron estos traumas no tratados 27 años después. Y obviamente él no solo profundiza en los traumas de cada uno, pero en el trauma grupal de afrontarse a una fuerza tan maligna que es Pennywise, que de hecho Pennywise es una de las formas en las que se presenta las Deadlights, que son estas 3 luces, si se acuerdan en la miniserie o en la película son 3 bolitas de luz, y esta energía viene desde antes que el mundo fuera creado, y su enemigo número 1 es esta tortuga, que es como una presencia celestial. Todo esto es desarrollado en el libro, ¿no? Y explicado en el libro, y de hecho si ponen atención a la versión de 2017 hay muchos hints a las tortugas, y eso me encantó. Pero esto no lo explican en la versión de los 90. Ahora, en cuanto a técnica o escena más importante, yo creo que hay muchas escenas, ¿no?, importantes cuando se trata de It, pero yo creo que la más famosa es la primera escena, que es Georgie. Ambas respetan la parte de que Georgie tiene su poncho amarillo, que él sale solo en la lluvia, que tiene su barquito de papel. Pero la principal diferencia, y yo creo que eso es lo que nos da un adelanto de cómo van a ser estas dos historias, es cómo Georgie muere. En la versión de los 90, Pennywise es súper juguetón, es como un verdadero payaso. Es hasta que le agarra la mano que vemos que no es un ser pues amigable, no es un verdadero payaso. Los dientes, ¿no? Él suma los dientes. En cambio, en la versión de 2017 vemos que algo está mal, ¿no? Vemos que como que se desconecta un poquito, fragmentada, dices tú, con Pennywise. Entonces hasta Billy se queda de que... Perdón, hasta Georgie se queda como de qué pedo, bueno, ya ahí te ves. Pero obviamente Pennywise logra seducir a Georgie con su barquito, y es obviamente la muerte de Georgie súper gráfica en la 2017. Y eso es como el wow, ¿qué nos espera con el resto de la película, güey? Obviamente tiene que ver mucho la parte de pues que en los 90 no se podía hacer tan gráfico y ahorita ya les vale madre. Pero me acuerdo la primera vez que lo vi en el cine, para empezar súper emocionada, de que nunca pensé ver It en los cines, y pasó esa muerte y dije, oh shit, o sea, esto va pegado al libro. Y la mente de Stephen King, ustedes saben, es una locura. Un punto extra que quiero agregar aquí es la interpretación de estos grandísimos actores que son Tim Curry y Bill Skarsgård. Me acuerdo cuando salieron los primeros previews. Yo soy la nerd que siempre anda viendo sneak peeks de películas, y más si son de horror o de, por ejemplo, ahorita con Wicked estoy vuelta loca, ¿no? No es de horror, pero soy ese tipo de persona que está súper pendiente como de leaks o de fotos behind the scenes. Cuando salió la primera foto oficial de cómo luciría el nuevo Pennywise, yo me enojé. Porque a mí me dijeron, yo leí que iba a ser un remake, no iba a ser un reboot. Pero es un remake. Simplemente que es una visión diferente, y fue una visión... Ay, muy atinada, amigos. Estoy muy contenta con ese Pennywise. La versión de Tim Curry es súper juguetona. Es una versión que hasta el último instante te da la espalda y te mata. O sea, es en un segundo que tú no lo ves venir. En cambio, con la interpretación de Bill Skarsgård, no es un payaso normal. O sea, el simple maquillaje de los dos, uno es súper tético y el otro es normal. O sea, si Tim Curry no abre la boca, tú lo haces ver como, mira, un payaso. Pero
con Pennywise de Bill Skarsgård te das cuenta que es una máscara, es evidente que es una máscara, es evidente que es una de sus facetas. Entonces eso lo vuelve más tétrico. Obviamente el talento de Bill Skarsgård de el ojo, que no son CGI, eso lo puede hacer el actor. La risa es del actor, la voz es del actor. Obviamente el hecho de que este señor, bueno, ¿cuántos años tiene Bill Skarsgård? Va a tener como 32, no creo que sea más grande que yo. Bill Skarsgård 34, les dije, o sea, me lleva 6 años. 6 años. Obviamente es un actor muy alto, es un actor con una cara preciosa. Tengo un crush con él desde que vi Hemlock Grove. Me da un poco de vergüenza. Y aparte me dicen que me parezco a él, entonces es como, ¿me gusta él o me gusto yo lo suficiente? Cada uno tuvo su approach y los dos approaches son excelentes. Yo no me vería con o sea, el payaso de Tim Curry no funcionaría ahorita y el payaso de Bill Skarsgård no funcionaría en los 90s. Son approaches que se adaptaron a los tiempos y que fueron, creo que, los mejores decisiones tanto de director como performance. Aportaciones. ¿Qué ofrece Bill Skarsgård o la versión de Andy Muschietti a una historia que ya conocemos? Para empezar, es una historia más completa. Obviamente la versión de los 90s no pudo contar todo lo de un libro, porque el libro es como de 1200 páginas. Andy Muschietti dijo desde el principio que él quería meterse lo más posible en la historia, pegarse lo más posible al libro. Y en ambas versiones Stephen King dio su seal of approval, ¿sabes? O sea, sí aprobó ambas versiones, que sabemos que Stephen King es muy picky con las adaptaciones y con la compra de derechos, como es El Resplandor. Por si no sabían, Stephen King no le gusta la versión del Resplandor de Steven Kubrick, y si leen la novela van a saber por qué. Obviamente tiene un excelente casting. Tenemos a personas como Bill Hader, que es uno de mis comediantes favoritos. Tenemos a James McAvoy. Por Dios, James McAvoy es un excelente actor. Sale el mismísimo Stephen King. Fun fact, ¿sabían que Stephen King hace cambio en las dos? En la primera es un sacerdote o un padre oficiando el funeral, y en la versión de Andy Muschietti es quien le vende la bici, bueno, su propia bici a Billy. Necesito ese Funko, si me lo quieren mandar se los agradecería muchísimo. Y también tenemos a Jessica Chastain, tenemos a James Ransone, y de los niños también tenemos a Finn Wolfhard, que muchos ya conocen como Stranger Things. Tenemos a Jack Dylan Grazer, que salió en Shazam. Un conjunto de cast muy bien seleccionado, que la verdad yo estoy muy muy contenta. Y la decisión de ser más gráficos, estoy de acuerdo que es con contexto, pero también pude haber hecho un remake tal cual como en los 90s. Eso muy muy bien. En cuanto a aportaciones, popularizó de nuevo la película, la lanzó otra vez al estrellato, se vendieron más copias del libro, obviamente le trajo más dinero a Stephen King a su bolsita, ¿no? Y revivió la franquicia. Hay muchos rumores de que iba a haber un It Chapter 3, pero Stephen King dijo no, o sea, esa es mi historia, esa es la que yo escribí y así se va a quedar. Decisión muy inteligente, siento que la hubieran explotado mucho, pero va a haber una serie, no me acuerdo si en Hulu o en Paramount, que se va a llamar Welcome to Derry, y va a haber cameo de Bill Skarsgård y se va a tratar de It. No sabemos qué exactamente, pero ya está in the works. Respuesta emocional, pues sí, la versión de los 90s traumó a muchos niños en cuanto las regaderas, la escena icónica de la regadera que se abre el ducto, y me acuerdo yo también cuando la vi, me traumó muchísimo. Y la versión nueva es una combinación de horror psicológico, físico, y te tiene tensa todo el tiempo. Bueno, tense, como quieran decirlo. Yo creo que la escena que más me traumó de Chapter 2 es la del espejo, bueno, del laberinto de espejos, cuando se empieza a azotar. Yo creo que es mi escena favorita. Y de Chapter 1, yo creo que sería la escena del proyector. Uy, nomás de pensar en ella me da adrenalina. Y bueno, de presupuesto, vamos a googlearlo. $80 millones, 100% aprovechados. Los efectos visuales excelentemente logrados, sobre todo en la escena de Ben, que abre y cierra y se transforma y se gira, y el baño de sangre, o sea,
no te distraen la mala calidad de efectos especiales, como por ejemplo Nightmare on Elm Street, porque no están malos. Mientras que la versión original tuvo de budget $12 millones, que eso con la inflación sería 1990, $28 millones. Pues sí, porque era una miniserie, necesita más presupuesto que una película, entonces sí, yo lo veo aprovechado. Ok, It, original versus remake, ¿con cuál me quedo? Ambas, yo creo que ambas las disfruto mucho, pero el remake yo creo que es más bien una experiencia personal de que la vi en el cine, es una de mis películas favoritas, de hecho mucha gente se acuerda de mí con esas películas, entonces me quedo con el remake en el sentido de que fue una historia bien contada, pero la de los 90 es icónica. En conclusión, vean ambas. Cuando digo que elijo un remake sobre la original, no significa que la original no la aprecie, simplemente que la historia contada con la producción de ahorita me gusta más, que ya ven que no siempre es el caso. Ahora, esta que viene me duele mucho porque es una franquicia que adoro. Es una película que de hecho es como una de mis comfort movies y estaba muy emocionada por este remake. De hecho, tengo un llavero de este personaje y me emociona mucho. Se me hace una historia súper original y estoy hablando de Texas Chainsaw Massacre. La original es de 1974 y el remake fue de 2022. El remake no fue película, bueno, sí fue película, pero exclusivamente para plataformas de streaming, Netflix, ¿no? Ok, vámonos otra vez. Fidelidad. Pues la original sabemos que es un clásico. Es la historia de un grupo de jóvenes que se encuentran con una familia de caníbales liderado por Leatherface, el icono de esta película, en una casa rural de Texas. Hence the fucking name. La trama es directa, es gráfica y pues hay brutalidad, ¿no? Hay violencia, hay horror psicológico y una atmósfera inquietante. La versión del 2022 es un grupo de amigos que regresan a este pueblito de Texas, que es donde se desarrolló, supongo, la original. Déjenme leo bien el plot, porque, a ver. Texas Chainsaw Massacre 2000. Bueno, se trata de unos influencers que quieren, pues, revitalizar este pueblo perdido de Texas y se enfrentan a Leatherface, que esconde su rostro bajo la máscara icónica, ¿no? Y básicamente el resto de la película se trata igual de masacre, de Leatherface simplemente matando por matar. Los personajes, bueno, la versión de 74 es un grupo de amigos. Aquí los principales son es un par de hermanas, ¿no? Que son víctimas de la violencia de Leatherface. Y pues de las malas decisiones de influencers, que tal vez es un comentario satírico a la situación actual. Es como una embarradita de Leatherface. No, lo único original de esta película, o que se mantiene como fiel a la franquicia, es que es en Texas y sale Leatherface. Lo demás es una porquería, genuinamente una porquería. Siguiente punto, el tono es brutal, la primera, o sea, es perturbador. Incluso la escena del cuarto con huesos y piel humana está horrible, o sea, es cruda, es realista, es algo que puede pasar, ¿no? Y el remake es, aunque sí más gráfico, claro, es más estilizado y menos sombrío. Eso sí, el soundtrack de la versión del 2022 me gusta mucho. La versión, la película cuando salen los créditos, me gusta mucho. Eso es como el único punto a favor que tengo. Y bueno, la brutalidad de Leatherface sigue siendo la brutalidad de Leatherface. Pero hay esta escena que me hizo encabronarme, me hizo ponerle pausa a la perra puta película y ponerme a hacer otra cosa. ¿Qué dice el título? Texas Chainsaw Massacre. La masacre con sierra en Texas, o sea. Cuando empieza la masacre en la versión del 2022, sí es masacre, porque sí es un grupo de gente, no es como la original que se va uno por uno. Aquí sí es un grupo de gente y masacre y se va con todos. Mi pedo aquí es que Leatherface se sube a un camión donde están influencers como que, o sea, es una porquería, haciendo su fiesta y todo, y ven a Leatherface que se sube, que claramente tiene la máscara de hace
70 años, tiene el mandil y todo, y la cierra y pues, ¿qué hace la gente? Se pone a hacer un live en Instagram. Y algo que me caga de las películas de ahorita es demostrar de que, hola, mira, estamos en el presente, usamos smartphones. Me caga, ¿no? Y obviamente pusieron el simulador de que los corazoncitos cuando se ponen en live y los comentarios y el icono en la esquina de live. Me caga eso porque no es necesario. Puedes demostrar que estás en la actualidad sin necesidad de usar redes sociales, sin necesidad tan siquiera de usar iPhones. Un ejemplo muy bueno de esto es Halloween, cuando Laurie Strode pone su sistema de seguridad. Es obviamente tecnológicamente avanzado. Sí tiene un teléfono, pero no hace énfasis, no graba a Michael con su teléfono. Y Texas Chainsaw Massacre cavó su tumba con eso. Obviamente se ven los lives como masacre y cómo persigue a estas dos hermanas, pero no aporta nada. O sea, en cuestión de dirección, cinematografía, producción, es una porquería. Y si no se habían enojado con esta escena de la masacre, sale Sally Hardesty, la Final Girl, ¿no? Obviamente es otra actriz porque la original ya no está con nosotros, pero nos hacen creer que es Sally Hardesty porque saca una Polaroid y escucha que Leatherface está de nuevo rondando por la ciudad. Y ella ahora ya es un chief, ¿no? No la mata Leatherface. La asesina. Sale como 2 minutos en la película y la mata. ¿Para qué chingados la sacaron? ¿Saben la definición de una Final Girl? ¿O no? O sea, yo creo que lo que vuelve a una Final Girl es que muere junto con el villano si es que tiene que morir. O con su antítesis. Pero no que la mata. Entonces, ¿para qué la mantuvieron viva todo este tiempo? Y fue una muerte fea. Una muerte que dices, no la hubieran sacado. Aparte, obviamente, en contexto de que ella es una señora grande, el cabello largo pero plateado. Yo creo que lo único que salvo de este remake es el soundtrack y la escena final, que obviamente te agarra desprevenida de que las hermanas ya se van en su Tesla automático en su Tesla automático de Texas, y Leatherface rompe el cristal del copiloto, saca a la hermana y la degolla con la sierra y la hace su hermana como que y la hermana que no, pero el Tesla sigue avanzando, güey. Y ya Leatherface hace el icónico como baile con la sierra eléctrica. Relevancia cultural, fue un hit la original en sus tiempos, ¿no? En nuevos estándares para el horror, sobre todo porque era muy cruda y muy gore y muy gráfica. El remake no aporta nada, no hace nada bueno para la franquicia, no iguala el impacto y la autenticidad de la película original. Es una embarradita, o sea, literal se centró en influencers con horror, güey. Puedes quitar a Leatherface, puedes quitar a Texas y puede ser una película baratísima del 2010 que no tuvo éxito. Pero me enoja que agarraron la franquicia de Leatherface por eso, de Texas Chainsaw Massacre por eso. Entonces, este es de los peores remakes de la vida, se los juro. Ahora vámonos a los budgets, ok. Me gusta esta técnica, esta parte de buscar los budgets con ustedes en tiempo real para yo también ver mi reacción. Ok, en ese entonces, o sea, en 1974 fueron de $140,000, $336,000. Está bien, recordemos que fue todo el set, maybe en la carretera y en la casa. Y pues sí, efectos prácticos. No fue la gran película en cuestión de producción, pero sí fue icónica en cuanto a los temas que tocó. Entonces, makes sense. Y la nueva, la versión del 2022, $20 millones. Que, oigan, no está mal editada. O sea, ese no es mi tema, no está mal editada. Simplemente es una porquería de película. Y costó $20 millones hacerla. Entonces, original versus remake. Texas Chainsaw Massacre de 1974 a la del 2022.
Chinga tu madre del 2022. Eres una porquería. Ojalá nunca hubieras existido. Qué horror, güey. Se logró. Ok. Y hasta aquí el episodio de hoy de Gruesome Reviews. Espero les guste este formato. Pónganme en los comentarios qué remakes quieren que comente, si les gustó esta dinámica. No sé, me tardé 1 hora y media en grabar este video, entonces a ver cuánto me lleva a editarlo. No olviden seguirme en redes sociales como Horror for Dummies, en Instagram, en TikTok o en mi cuenta personal como Hildelisa. Yo soy Hildelisa para Horror for Dummies y nos vemos a la próxima.